En el día de hoy hablaremos de una temática muy importante que es el uso y aprovechamiento de los residuos plásticos en nuestra región, especialmente aquellos proyectos que se están llevando a cabo en nuestro departamento, como lo son los acuerdos locales, una iniciativa liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la CRA y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo es apoyar la gestión de los residuos sólidos en lo relacionado con plástico, materiales reciclables y madera ahogada. Quédate aquí en esta segunda entrega de Conéctate Verde, a un clic del medio ambiente. Cada vez se producen más objetos de plástico, como platos, vasos, botellas y bolsas. Incluso aquellos que por la pandemia del COVID-19 nos ha tocado implementar en nuestro diario vivir, como mascarillas, guantes o botellas para desinfección de manos. Cuando nos deshacemos de esos artículos, todos van a acabar en un vertedero, ser incinerados o ser reciclados. Sin embargo, debido a la acción del viento y a las fuertes lluvias, estos residuos también pueden arrojar al mar, incluso cuando son arrojados en la basura. Hoy en día, solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado. El 12% se ha incinerado y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. Para conocer esto y mucho más de lo que se está trabajando en el Departamento del Atlántico, sigue con nosotros aquí en Conéctate Verde, a un clic del medio ambiente. En el día de hoy vamos a tener 3 invitados muy especiales con quienes trataremos un poco más de este tema del uso y aprovechamiento de los residuos plásticos en nuestra región. Uno de ellos es el biólogo marino Juan Carlos Pino, asesor de la CRA, el ingeniero industrial Juan Carlos Nieto, asesor ambiental de la CRA, y el artista plástico Andrés Pupo, quien nos hablará de acuerdo a su experiencia cómo transformar esos objetos que ya no se usan en verdaderas obras de arte. Sigue aquí conectado en Conéctate Verde, a un clic de la naturaleza. Ahora bien, entremos en materia y presentemos a nuestro primer invitado en el día de hoy. Él es el biólogo marino, asesor de la CRA, Juan Carlos Pino. Juan Carlos es especialista en administración ambiental en zonas costeras y candidato a maestría en gestión de sistemas marino-costeros de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con 25 años de experiencia profesional, ha sido consultor para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y para varias corporaciones autónomas regionales del país, entre otras. Juan Carlos, bienvenido a Conéctate Verde y gracias por estar este tiempo aquí conectado con nosotros. Ok, se dice que aproximadamente el 80% de los residuos que encontramos en el mar proviene de tierra, mientras que el 20% restante de la actividad marítima. Juan Carlos, ¿por qué se presentan los plásticos en los sistemas marino-costeros?
Pues es que el sistema marino es el receptor final de todas las actividades que se suceden en la parte continental. De alguna manera, todo lo que pasa en tierra termina fluyendo hacia el mar y hacia las áreas costeras, que terminan también siendo como pequeños filtros o depositorios, pues, de toda esta dinámica continental. Pues obviamente, digamos, en la tierra, con las actividades humanas, siempre se está produciendo plástico porque resulta mucho más cómodo generar procesos de embalsamiento, de empaques y de fácil, digamos, fácil manera de deshacerse de ellos. Sin embargo, pues obviamente esto es acumulable. Los plásticos son compuestos de polímeros que son, digamos, sí, compuestos de grandes cantidades de carbono, de cadenas de carbono, que son muy complicadas de degradar. En cualquier, digamos, proceso de la Tierra, todo tiende a hacer un ciclo, y justamente el ciclo de los plásticos es increíblemente largo, puede durar más de 500 años en volver a generar un proceso desde el principio. Pero es fundamentalmente por eso, mucha actividad humana de mucha rapidez, con consumo muy rápido, sin ningún tipo de miramiento si es, digamos, fácil volver a utilizar eso, volver a utilizar el residuo, volverlo a reincorporar en la cadena productiva. Eso tal vez está cambiando un poco, pero fundamentalmente ese es el tema, ese es el problema. Ampliando un poco más el problema que se presenta en los plásticos, especialmente en la vida marina, ¿cuál es puntualmente ese problema? ¿Y cómo nos repercuta a nosotros? Bueno, en la vida marina, digamos, ustedes saben que todos los organismos, sean marinos o terrestres, tienen unas funciones dentro de ese ecosistema, y esas funciones permiten a esos ecosistemas prestar servicios. Sin embargo, varias de estas especies marinas se ven muy afectadas por la llegada de plásticos. Si hablamos de que el mundo produce 300 millones de toneladas de plástico, más o menos de 8 a 12 millones de toneladas llegan directamente a esos mares. Entonces, esto nos da una idea de la proporción, ¿sí? Por cada 5 kilos de peces que hay en el mar, ya hay 1 de basura plástica. Y si no se hace nada al respecto, probablemente en 30 años tengamos 1 kilo de plástico por cada kilo de peces, lo cual pues ya nos está dando una idea de todo lo que, de la dimensión del problema. Ahora bien, en la biota marina particularmente es muy frecuente encontrar animales, tortugas, aves, con estrangulamientos por redes de plástico o por incluso objetos que quedan en su organismo, no permitiendo o el flujo de aire o el mismo flujo sanguíneo, y terminan los organismos muriendo. Además, pues es muy fácil encontrar, digamos, en más del 60% de las especies de aves marinas, es muy fácil encontrar algún tipo de residuo plástico en sus cavidades, digamos, de los intestinos. Y si nos vamos a las especies, digamos, de los vertebrados marinos, ya podemos encontrar que en más de 700 especies se han encontrado residuos de plástico. Ahora bien, el tema va un poco más allá, en el sentido de que los plásticos pueden ser vectores de contaminación. ¿Cómo? Aquellos microplásticos que son producidos normalmente y que llegan al mar, pues llevan consigo adheridas sustancias que son tóxicas. Es decir, cualquier producto como bolsas, como digamos, empaques, más del 50% digamos, del producto en términos de peso son compuestos químicos que son tóxicos. Y hay demostradas más de 3.000 sustancias, de las cuales por lo menos 60 son de alta toxicidad y de alto riesgo para la salud. Y en ese sentido, estas son sustancias que son persistentes. Y hay otro tema que es muy importante, que es bioacumulable. Y este bioacumulable es un concepto que es muy importante, porque en la medida en que se sube en la escala trófica, es decir, en que los organismos más pequeños los consumen, y a su vez estos son consumidos por otros organismos más altos en la escala, incluso hasta el hombre, esta dimensión de esta concentración de contaminantes se multiplica muchas veces, causando efectos mucho más, digamos, catastróficos, ¿sí?
en ese sentido. Pero, digamos, el tema más importante está generado, está centrado en estos microplásticos que a veces o son producidos por la industria farmacéutica para, qué sé yo, elementos de limpieza o cosméticos de las mujeres, y estos pues llegan directamente, o hay otros que, si bien es cierto no son tan pequeños, por procesos de meteorización en los movimientos del agua, el viento, la lluvia, pues llegan y son elementos de menos de 5 milímetros de tamaño, que hace que sean muy fácilmente incorporados en muchos sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el tema más importante es eso, es cómo generan contaminación, cómo perjudican la vida marina y los procesos fisiológicos incluso, y algunas de las funciones de estos organismos las limitan sustancialmente, además de los procesos contaminantes por llevar consigo estos elementos adheridos. Ok, Juan Carlos, ¿qué se puede hacer desde la gestión marino-costera y desde la perspectiva de la comunidad en general para solucionar este tipo de problemáticas? Pues mira, el tema más obvio es limitar el consumo, por supuesto. Es decir, hay que racionalizar el consumo. Está claro que los elementos plásticos son muy útiles, pero tenemos que tener en cuenta que a veces no son tan necesarios, o a veces simplemente por pereza o porque no queremos o queremos ahorrar tiempo, no pensamos en otras alternativas. Entonces hay una parte muy fuerte que debe inducir a reducir el consumo, y esto pues obviamente tiene que tener una fundamentación en campañas muy agresivas, en incentivos a la comunidad, a las empresas, en fin, a todo el sector productivo, para que se desestimule este tipo de consumo. Pero también hay otras alternativas que están relacionadas obviamente con el reciclaje o la misma producción de energía a partir de esos residuos. Hay formas de reubicar estos compuestos en procesos productivos que además, por supuesto, generan empleos bastante productivos, por cierto, a muchos, digamos, habitantes de la parte continental. El tema de la producción de energía, el tema de producción de combustible o simplemente de energía para movilizar procesos industriales a partir de residuos plásticos es una realidad. Es posible generar estos procesos, y obviamente la idea es poder incorporar todo ese tema. Pero además es muy importante que todo esto esté sustentado también en un conocimiento, es decir, hay que fortalecer la parte de investigación, el conocimiento científico de este impacto sobre los ecosistemas marino-costeros o sobre las mismas especies ya concretamente, y además pues generar todo un proceso de acompañamiento con la parte educativa a estas dos cosas. Yo creo que hay temas que tienen que ver también con el aspecto financiero, es decir, mecanismos de generación de proyectos, de ubicación para este tipo de cosas, pero fundamentalmente me parece importante es el reuso, el reciclaje, el cómo se puede tomar este residuo antes de que sea incluso depositado en los rellenos sanitarios y que pueda ser reconvertido o reusado para otros temas. Juan Carlos, ¿cuál es la situación actual en las zonas costeras de nuestro país? Pues mira, hay mediciones recientes, porque es que esto ya hace parte también, digamos, del monitoreo ambiental de las costas, porque es un tema que ya está adquiriendo dimensiones importantes. Entonces, por ejemplo, el año pasado, el INVAMAR pudo establecer que hay concentraciones de estos ítems, ellos llaman ítems a cada partícula de plástico, pues es indeterminado el origen o de qué tipo, entre 3 y 1.387 ítems por metro cuadrado. Es decir, si yo voy a una playa, pongo un cuadradito de 1 metro por 1 metro, yo encuentro entre 3 y 1.387 partículas de esta por metro cuadrado. Y si las medimos en el agua, estamos hablando de entre 0.01 y 8.96 por metro cúbico. Es decir, ya podemos entender que para muchas razones son mucho más abundantes este tipo de compuestos y de partículas que otras del origen natural.
Entonces ya nos vamos dando cuenta del problema. Por ejemplo, para peces, yo tengo aquí unas cifras, en las principales playas del país, que son centros que también tienen mucha dinámica productiva, 31 especies de peces, por ejemplo, mostraron que el 16% ya habían ingerido microplásticos en sus tubos digestivos. Habían diferentes tipos de fragmentos, hay una forma de clasificar esto, es decir, hay fragmentos, hay pellets, en fin, hay diferentes categorías y hay formas de valorar pues cuáles son los sectores con mayores cantidades de contaminantes provenientes de esto. Entonces, por ejemplo, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta, digamos, lo que se esperaba que pasara en torno a esto, fueron las que más, digamos, magnitud en términos de residuos presentaron. Ok, Juan Carlos, por último, el consejo para las comunidades que viven en las zonas costeras y para los turistas que hacen uso de las playas del Departamento del Atlántico con relación al aprovechamiento y al uso adecuado de los plásticos. Hablamos un poco de lo que había hablado recientemente, en nuestro país hay un tema económico que depende del turismo que es muy importante. El Atlántico ha venido haciendo esfuerzos, especialmente en los últimos 10 años, para que esta parte sea, digamos, potencializada. Si bien es cierto, tenemos una fuente como el río Magdalena que llena de residuos todas las playas y es importante generar mecanismos para ese aprovechamiento de esos residuos, pero también una conciencia en el turista de llegar a una playa y no depositar los residuos, es decir, verificar permanentemente que estos residuos no sean dispuestos de manera inadecuada. Es cierto que a veces hacen falta, digamos, protocolos en las playas para que esa disposición sea adecuada, pero, digamos, yo personalmente voy a la playa y yo recojo mis residuos, me los llevo en una bolsa, los llevo en el carro o alguna cosa y los deposito en un lugar adecuado. Es simplemente generar una conciencia sobre eso. Y además, pues todo el tema de turismo puede estar potencializado por campañas de esta naturaleza, vincular a la empresa privada que es, para ellos es muy importante esa publicidad. Entonces, generar mecanismos de los que la empresa privada apoye este tipo de campañas de recolección, de reuso, de reciclaje, de mejoramiento, con un pretexto publicitario, por ejemplo. Y eso generaría muchas posibilidades, no solamente aquí en el Atlántico, sino en cualquier parte. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros hoy aquí en Conéctate Verde, a un clic del medio ambiente. Con gusto.